Hola a todos. Hay un terror primario grabado a fuego en nuestro ADN, un miedo instintivo a ser tragados por la tierra y olvidados en la oscuridad. Lo que os voy a contar hoy no tiene nada que ver con el mundo de la superficie. Es una historia sobre el aislamiento absoluto, la claustrofobia y el descubrimiento de que, bajo nuestros pies, existen cosas que la mente humana no está preparada para asimilar. Soy espeleólogo extremo y cartógrafo de cuevas profundas. Mi trabajo consiste en descender por grietas en las que apenas cabe un cuerpo humano, mapeando redes subterráneas que nunca han visto la luz del sol. Cuando estás a 1500 metros bajo tierra, la oscuridad no es simplemente una ausencia de luz, es una presencia física, una sustancia espesa que parece devorar la luz de tu linterna frontal. A esa profundidad, el peso de millones de toneladas de roca sobre tu cabeza te aplasta psicológicamente. El único sonido es tu propia respiración y el goteo eterno del agua helada. Hace 2 años, mi equipo y yo estábamos explorando una red de cuevas vírgenes en una cordillera remota. Nuestro objetivo era encontrar el fondo del Pozo de las Sombras, una cima vertical que parecía no tener fin. Tras 3 días de descenso ininterrumpido, montando campamentos colgantes en las paredes de roca, llegamos a la marca de los 1800 metros de profundidad. Mis compañeros se quedaron en el campamento base subterráneo mientras yo me adelantaba para explorar un estrecho túnel lateral que los sonares marcaban como inexplorado. Lo llamamos el Paso de la Aguja. Era un tubo de roca sólida de apenas 40 centímetros de ancho por el que tenía que arrastrarme boca abajo, empujando mi equipo por delante de mí. Arrastrarse por un túnel tan estrecho a 2 kilómetros bajo tierra es una prueba de resistencia mental absoluta. La roca de granito te presiona el pecho al inhalar. Si te quedas atascado, nadie puede sacarte. Tras avanzar arrastrándome durante lo que parecieron horas, el aire de la cueva empezó a cambiar de una forma radical e imposible. Normalmente, a esa profundidad, el aire huele a mineral húmedo, a fango antiguo y a piedra muerta. Pero mientras empujaba mi cuerpo centímetro a centímetro, mis fosas nasales captaron un olor que hizo que mi cerebro sufriera un cortocircuito. Olía a ozono. A asfalto mojado por la lluvia. Y, lo más aterrador de todo, a césped recién cortado. Campamento base, aquí líder de exploración, susurré por el comunicador de mi casco, con el corazón latiéndome en la garganta. La composición del aire ha cambiado. Huele a vegetación. ¿Me recibís? Solo obtuve un crujido de estática muerta. A esa profundidad, y metido en aquel tubo de granito, la señal de radio era inexistente. Estaba completamente solo. Seguí empujando con mis codos, guiado por la curiosidad morbosa y el instinto. De repente, el túnel se ensanchó. Mi casco dejó de rozar contra el techo de piedra y mis rodillas encontraron espacio. Salí del estrecho agujero y me puse de pie en una inmensa caverna. Pero mis pesadas botas de espeleología no pisaron barro ni piedra caliza. Pisaron una superficie plana, negra y perfectamente nivelada. Iluminé el suelo con la potente luz de mi casco y me quedé sin respiración. Era asfalto. Estaba de pie sobre una carretera asfaltada a 2000 metros bajo tierra. Levanté lentamente la cabeza, casi rezando para que la falta de oxígeno me estuviera provocando una alucinación masiva. Pero mi linterna no iluminó estalactitas ni paredes de roca. Iluminó una calle. Un tramo de calle suburbana de unos 50 metros de largo, perfectamente conservada, flotando en medio de la negrura absoluta de la inmensa caverna. Había una acera de cemento, un buzón de metal pintado de azul y, justo enfrente de mí, una casa. Era un chalet de estilo americano de los años 50, con paredes de madera blanca, un tejado a 2 aguas y un césped delantero inmaculado, de un verde brillante y antinatural que no necesitaba luz solar para crecer. Pero lo que me congeló la sangre en las venas no fue la casa en sí. Fue la luz. La lámpara del porche estaba encendida, emitiendo un cálido resplandor amarillo que cortaba la oscuridad abisal. Y a través de la gran ventana del salón, podía ver la luz parpadeante y azulada de un televisor encendido. Retrocedí un paso, sintiendo un vértigo insoportable. No había cielo sobre aquella casa. 50 metros por encima del tejado, mi linterna iluminaba la inmensa y aplastante bóveda de roca irregular de la cueva. Aquel lugar no había sido enterrado por un corrimiento de tierras, estaba intacto. Alguien, o algo, había construido una réplica exacta de un pedazo del mundo exterior y lo había escondido en las entrañas más oscuras y aisladas del planeta. Hipnotizado por el terror, di unos pasos hacia el césped delantero. No se escuchaba ningún ruido de ciudad, solo el zumbido eléctrico y bajo de la lámpara del porche. El olor a ozono era asfixiante. Me acerqué a la ventana del salón y me asomé lentamente, pegando el cristal de mi casco al vidrio de la casa. El interior estaba decorado a la perfección. Había un sofá de tela, una alfombra de rombos y una televisión de tubo que emitía estática blanca sin sonido. Y sentado en el sofá, de espaldas a la ventana, había una figura humana. Mi corazón se detuvo. Llevaba una camisa de cuadros perfectamente planchada y estaba absolutamente inmóvil, mirando la estática del televisor. Sentí un impulso irracional de golpear el cristal y pedir ayuda, pero el instinto de supervivencia más antiguo de la evolución humana me gritó que no lo hiciera.
Observé detenidamente a la figura. No respiraba. Sus hombros no subían ni bajaban. Y entonces, la figura empezó a girar la cabeza hacia la ventana, hacia mí. Lo hizo con un movimiento lento, mecánico y espasmódico, como si sus articulaciones estuvieran oxidadas o no supiera cómo usar los músculos de su cuello. Cuando su rostro quedó iluminado por la luz de mi linterna, casi grito. No tenía rostro. Donde debían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una superficie de piel lisa, pálida y sin facciones, como el plástico de un maniquí a medio terminar. Aquella casa no era un hogar. Era un cebo. Una trampa para moscas diseñada por algo que vivía en las profundidades de la Tierra, algo que había intentado imitar nuestro mundo superficial para atraer a los curiosos. Pero que no comprendía los detalles de la biología humana. La luz del porche empezó a parpadear bruscamente. Desde el interior de la casa, escuché el sonido del pestillo de la puerta principal girando. Clic. Clac. La puerta de madera blanca empezó a abrirse muy, muy lentamente, revelando la oscuridad del pasillo. El terror más puro y primitivo se apoderó de cada fibra de mi cuerpo. Me di la vuelta y corrí hacia el asfalto, lanzándome de cabeza hacia la pequeña abertura del paso de la aguja en la pared de roca negra. Empecé a arrastrarme hacia arriba a una velocidad desesperada, destrozándome los codos y las rodillas contra el granito, jadeando, empujando con todas mis fuerzas. A mitad del túnel, escuché un sonido a mis espaldas. No eran pasos. Era el sonido de carne húmeda y pesada arrastrándose rápidamente por la piedra, metiéndose en el túnel detrás de mí. Olvidé el cansancio, olvidé el dolor. Me arrastré como un animal acorralado hasta que mis manos agarraron la cuerda del campamento base. Salí del agujero gritando, aterrorizando a mis compañeros. Corté la cuerda de seguridad de aquel túnel y les ordené iniciar el ascenso de emergencia inmediatamente. Tardamos 2 días en salir a la superficie, huyendo como si el mismísimo infierno nos pisara los talones. Nunca revelamos las coordenadas de aquella expedición. Las instituciones científicas creen que la entrada al Pozo de las Sombras fue sellada por un desprendimiento natural, pero la realidad es que fui yo quien detonó cargas de dinamita en la boca de la cueva antes de irnos. Desde aquel día, no he vuelto a pisar una cueva ni a apagar las luces de mi casa al dormir. Renuncié a mi carrera y trabajo en una oficina con grandes ventanales. Pero a veces, en las noches más silenciosas de invierno, me despierto empapado en sudor, con el olor a ozono y césped recién cortado en la nariz, recordando aquel zumbido eléctrico. Y sé, con una certeza absoluta y escalofriante, que aquello que no tiene rostro sigue sentado en su sofá a 2 kilómetros bajo tierra, esperando pacientemente a que alguien vuelva a llamar a su puerta. Si te ha gustado dale a like y suscríbete para más.